Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de modelos digitales de terreno. Este tema está directamente vinculado a lo que a lo mejor es más conocido, que son los sistemas de información geográficos. Y podemos confundirlo, pero no debemos cometer este error. Un sistema es un conjunto de programas, bueno, un sistema es un conjunto de elementos. En el caso de la informática, es un conjunto de programas que trabajan de manera independiente para llegar a un objetivo común. Uno de los programas que trabajan de manera independiente dentro de un sistema de información geográfica son los modelos digitales de terreno. A este tema específico es al cual nos vamos a dedicar. Un modelo en realidad es un objeto, concepto o un conjunto de relaciones que se utilizan para representar y estudiar de forma simple, comprensible y práctica una porción de la realidad empírica, ¿sí? Es decir, simplificamos algo que es muy grande, algo que es muy pesado o algo que está difícil de acceder, de tal modo que lo podamos manipular y comprender de mejor manera. En toda simplificación hay pérdida de datos y el tema es que tenemos que trabajar de manera consciente y tener un muy buen criterio de análisis para poder elegir qué parte de esa realidad empírica descartar para generar un modelo más fácil, más comprensible y más liviano y más práctico de utilizar, ¿sí? Tenemos dos tipos o dos grandes campos en los cuales nos podemos trabajar cuando hablamos de modelos. Uno, los modelos analógicos, que son representaciones materiales de esta realidad empírica que también es material. Es decir, si queremos representar una montaña o una zona geográfica, podríamos trabajar con una maqueta o con un mapa de curvas de nivel trazado sobre papel, y serían modelos materiales analógicos. Pero la diferencia entre estos con los modelos digitales es que en los modelos digitales toda la información está codificada en cifras, o sea que permite ser tratado digitalmente mediante metodologías informáticas. Esto nos facilita muchísimo el poder modificar parte de los datos, el poder alterar la forma de visualización o poder predecir qué pasaría si esa realidad empírica cambiara, entonces realizarle modificaciones a esa realidad de tal modo de ver qué pasaría si fuera distinta. Esto nos permite en un tiempo mucho más acelerado obtener rápidamente resultados y visualizarlos como si estuviéramos enfrentándonos a una realidad, pero virtual, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, para eso utilizamos modelos digitales. En el caso, obviamente, que sean de terreno, es porque están vinculadas a una realidad geográfica, o sea, estamos vinculando al terreno, a la superficie de la Tierra. Un modelo digital, en este caso de terreno, es una estructura numérica de datos que representa la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua. Decimos que es una estructura numérica de datos porque un conjunto de datos, o sea, una planilla de cálculo en donde tengamos coordenada X, coordenada Y y la altura, la cota, o coordenada X, coordenada Y y un valor numérico de una variable que represente una realidad química, física del terreno, no es un modelo digital, eso es un conjunto de datos. Esos datos, para convertirse en un modelo digital, deben estructurarse de tal manera de que sean un bloque monolítico que exprese la realidad vinculada estadísticamente o vinculada de una manera directa con esa realidad geográfica, ¿sí? Y la variable que debemos analizar debe ser necesariamente cuantitativa y continua. Obviamente, si es cuantitativa, la forma de expresión es numérica. Por eso se estructura una cantidad de datos numéricos. De tal modo que, para generar una estructura de un modelo digital de terreno, no podemos utilizar variables discretas. Hay muchísimos elementos, como en el caso de los mapas temáticos, que tenemos redes hidrológicas, tenemos la presencia de río, la presencia de bosque, la presencia de una determinada roca. Y todo este tipo de elementos son discretos, se limitan en el espacio, pero no tienen una continuidad ni una variabilidad continua. Entonces, este tipo de variables que pueden no existir en alguna parte del mapa no pueden ser tomadas y no pueden ser confundidas con un modelo digital de terreno. Esto está dentro del campo de los mapas temáticos. Igual que las imágenes procesadas digitalmente, si bien
cubren toda la superficie del terreno, en realidad está representada por píxeles y cada píxel tiene un valor discreto. Es decir, no hay una continuidad real entre la variabilidad de los datos. Nos sirven para variables continuas y que varían cuantitativamente a lo largo de la superficie del terreno. Ejemplos: altura. La más conocida es la cota. Eso es algo que nos va a dar siempre un resultado, un ejemplo claro de lo que es un modelo digital de terreno. Pero podríamos utilizar pH, o podríamos usar temperatura de suelo, o podríamos usar presión atmosférica, podríamos usar densidad del material del material que compone el suelo, podríamos utilizar velocidad de viento, por ejemplo, o podríamos utilizar número total de especímenes de una determinada especie que podría ser invasivo o podría parasitar alguna otra. Podríamos relacionar todas estas cosas de tal modo de generar dos modelos digitales en el cual uno represente la presencia de un catión contaminante o de la presencia en partes por millón de un contaminante, y otro representara humedad relativa del suelo, y otro representaba precipitación media, precipitación absoluta en ese lugar en una determinada estación. Entonces podremos después tratar de vincular y ver qué tipo de relación tiene la variabilidad de cada una de estas variables. Es muy interesante porque es una herramienta muy práctica, rápida, para establecer relaciones o vínculos entre distintas variables. Pero hemos elegido en este caso una herramienta como es el programa Surfer de la compañía Golden Software, que más allá de que tenga una potencia muy grande y se haya desarrollado también para poder procesar imágenes o para poder hacer otro tipo de actividades, básicamente representa lo que es un modelo digital puro, es decir, se especializa en el tratamiento de variables continuas y, siendo bastante liviano, tiene una gran potencia en ese aspecto. Lo que vamos a hacer en este caso es hacer un pequeño paneo, una pequeña vuelta sobre algunas herramientas básicas o algunas funciones básicas del software. Yo hice un instructivo muy guiado, una marcha de trabajo que sería como una especie de recorrido turístico sobre el software, es decir, la realización de algunas de las funciones más representativas, y justamente siguiendo pautas muy concretas podemos terminar con un resultado equiparable entre los distintos alumnos, entre las distintas personas que lo realicen, y podemos hacer comparaciones. Pero el objetivo real no es que ustedes simplemente hagan la marcha, sino que se motiven y traten de investigar qué pasaría si aplicamos los valores de manera distinta, si aplicamos otros colores, aplicamos otros valores o hacemos otra cosa, y ver cómo sería el resultado del modelo. De este modo, ustedes van a poder crecer en ese conocimiento, y cuando tengan que enfrentar el tratamiento de alguna variable, les va a resultar de suma utilidad todo lo que aprendan. Esto no es nada más que una herramienta. Esto no es la ciencia de la interpretación de la variable. Es una herramienta que nos la permite visualizar. Y mientras mejor utilicemos esta herramienta, más provecho le vamos a poder sacar a lo largo de nuestra carrera cuando nos enfrentemos a la realidad de ponderar una variable. Por lo cual, yo los invito a que en pasos sucesivos hagamos juntos el práctico, digamos, recorramos los instructivos y vayamos viendo cómo se aplica el programa. En este caso lo vamos a aplicar específicamente a los valores de cota y vamos a arrancar de una planilla, un conjunto de datos que no son justamente datos estructurados, topográficos, en donde tenemos un valor de X, un este-oeste, un valor de Y norte-sur y un valor de cota que en una nube distribuidas al azar nos permite, no al azar en realidad, se han tomado siguiendo criterios topográficos, es un caso real. Entonces, pero esa nube de puntos no tienen una estructura, están guiadas por criterios topográficos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es estructurarlas según una grilla. Vamos a tener que establecer el valor máximo de altura y el valor mínimo de altura a ser considerado. Vamos a tener que establecer el número de líneas verticales y el número de líneas horizontales, es decir, establecer el espaciamiento de esa grilla.
También cuando hagamos un mapa de curva de nivel vamos a tener que establecer la equidistancia de esta y vamos a tratar de graficarlo. El producto final en realidad es el primer paso de este práctico, es decir, vamos a obtener datos estructurados, es decir, en vez de interpolar los valores de altura para generar curvas de nivel, lo que vamos a armar es una estructura en donde le vamos a dar valores de altura a las intersecciones de cada una de las líneas de la grilla. Es decir, vamos a obtener datos de altura distribuidos de manera homogénea en el espacio. Esa estructura de datos ya sería en sí el modelo digital. Y todo lo que hagamos con ese archivo grid, que es el resultado de grillar, y es ahí donde tenemos que aplicar nuestro criterio. ¿Cuál es el espaciamiento entre cada una de las líneas de la grilla? ¿Cuál es el número de eje de línea vertical y cuál es el número de horizontales? ¿Cuál es el valor máximo y el mínimo a ser considerado? Y teniendo todos esos datos y una vez estructurados, ya lo que vamos a poder hacer es observar mapas de curva de nivel, observar bloques diagramas, o hacer planos vectoriales, pero en realidad el modelo digital va a estar hecho en el momento que estructuremos los datos. Bueno, pasemos adelante entonces a la realización del práctico. Vamos al instructivo que acompaña este práctico y abriendo el instructivo vemos que lo primero que habría que hacer es bajar la versión de prueba del programa Surfer, que se encuentra en su página, que es la que está indicada en primera instancia. En esta página podemos bajar la versión trial, que nos permite utilizarla de manera totalmente operativa durante 30 días. Para ello tendríamos que adjuntar, ingresar en la página, ingresar un mail, la dependencia de la universidad en la cual pertenecemos e instalar el programa. Este programa solamente corre en Windows, lamentablemente, pero aquel que no disponga de este sistema operativo, de alguna manera va a tener que conseguir una computadora que lo tenga. Se instala, el programa es liviano y en el lapso de 1 a 2 horas se puede realizar el práctico y desinstalarlo completamente. Una vez que hemos instalado el software, podemos empezar a trabajar utilizando los datos que están contenidos en una planilla que también se adjunta al práctico, que se llama PS Datos XYZ XLS, de tal modo que abrimos el programa Surfer y de allí vamos a Home y una vez en Home pasamos a Grid Data, que sería la oportunidad de grillar todos estos datos que están en una nube de datos ordenados topográficamente y pasarlos a una planilla, pasarlos a una grilla en el cual le asignaríamos datos a cada una de las intersecciones de sus ejes. Para esto vamos a buscar en dónde se encuentra nuestra planilla de cálculo. En mi caso lo tengo en el escritorio, en una carpeta que se llama Práctico Surfer. En este lugar encontramos la planilla y la abrimos. Elegimos como método de grillado o método de interpolación, el método de Kriging, y en esto vamos a elegir como X a la columna C, que es la que está representada, ya lo dice, como título de X. Como Y elegimos a la columna B y como Z o cota o altura elegimos la columna A, que es la que está titulada con cota, de tal modo que nos queda en la X la columna C, en la Y la columna B y en la Z o cota la columna A. Teniendo elegido el método de grillado y estando bien seleccionadas las columnas que vamos a utilizar para cada una de las variables o para cada uno de los datos, vamos al siguiente. El siguiente nos empieza a dar toda una serie de datos de cómo va a ser este grillado y cómo va a ser esta interpolación según Kriging. Como son muchas páginas en las cuales nos dan explicaciones de índole estadístico que no nos aportarían nada para este curso, vamos a saltear hasta el final, o sea, skip to end. En esta nueva pantalla que nos aparece tenemos que elegir. Decimos, el valor más bajo de X que tenemos es 6, lo reemplazamos por 0.
Y el valor más alto que tenemos de x es 843, lo reemplazamos por 850. Ambos son múltiplos de 10, o sea que los podemos hacer un espaciado de líneas de una manera más lógica y más sencilla. Lo mismo, el mínimo valor de coordenada x es 5,8, también lo reemplazamos por 0, y el máximo valor, que es 499, lo reemplazamos por 500. De tal modo que si hacemos un espaciamiento de 5 metros en cada una de las líneas, como indica el instructivo, vamos a tener 171 valores de x y 101 valor de y, y vamos a hacer un grillado espaciado cada 5 metros, ¿correcto? No vamos a cambiar ninguno de los demás elementos que tenemos, salvo hacia donde, si quieren ustedes guardar el archivo grid en algún otro lugar. Así por defecto se graba en el mismo lugar donde estaba el archivo Excel que le dio origen. Una vez que hemos realizado esto, vamos a finalizar y automáticamente se genera el grillado. Es decir, en este momento se está realizando el modelo digital de terreno. Una vez que terminó de realizarlo, nos dice que el archivo grid, o sea, el archivo que tiene este nombre, ha sido creado. Aceptamos. Y nos da un reporte de todo el proceso matemático que ha realizado. Este es un proceso que podría servirnos para hacer algún análisis, sí, pero no está dentro de los objetivos de este curso, por lo cual lo cerramos y no lo guardamos. Simplemente lo eliminamos. Esta versión de Surfer, que es más nueva, genera automáticamente un mapa de contornos una vez que hemos grillado. Una vez que hemos hecho la grilla. De todos modos, como podríamos estar utilizando un archivo grid previo para alguna otra actividad o para generar otro tipo de mapa, yo prefiero que aprendamos a hacerlo desde cero, por lo cual nos vamos a parar sobre el mapa y lo vamos a eliminar. Lo hemos seleccionado y con la tecla del o con borrar lo hemos eliminado, de tal modo que nos vuelve a quedar en blanco como si recién hubiéramos abierto el programa Surfer. Una vez eliminado el mapa de contorno que se había generado por defecto, podemos iniciar nuevamente con nuestro instructivo con las indicaciones del ejercicio 2, que justamente nos va a hacer un mapa de contorno y lo vamos a configurar desde cero. Dice que en la pestaña Home ir a Contour, que el Contour es un dibujito con curva de colores, abrir el archivo Grid, que se encuentra en el mismo lugar donde habíamos guardado nuestra planilla de Excel con los datos. Y tenemos que definir en la planilla, en las pestañas general, Smoothing Height. Vamos a ir por partes y vamos a hacer lo que decía. Vamos a Contour, abrimos el archivo Grid, que está generado en la misma carpeta que donde teníamos el Excel, y se genera un mapa de contornos similar al que ya teníamos antes. Si lo seleccionamos, vemos que se genera una serie de pestañas en las cuales lo que tenemos que hacer es, en general, aplicarle un nivel elevado de smoothing. Y en Labels tenemos que, en vez de simple, ponerle avanzados, ¿sí? Y en Fill Contours seleccionarlo. De este modo se me genera una gradación de colores desde la zona más baja a la zona más alta. Como en este caso está seleccionado los colores de gris, se realizan en colores de gris. Una vez que tenemos ubicado Labels, vamos a editar niveles. Y así se nos abre una pantalla en la cual tenemos distintas pestañas en las cuales podemos trabajar independientemente en cada una de las medidas o de manera genérica en todas. En este caso el instructivo nos dice que el nivel más bajo que tenemos que utilizar no es 35 sino 30 y el máximo sí 130, y que el intervalo de las equidistancias de curva debería ser de 2. Intervalo lo toma como equidistancia. De tal modo que si hacemos eso y le aplicamos OK y lo aplicamos, vemos que las curvas se vuelven mucho más próximas porque justamente tienen una equidistancia menor. Después nos dice que procesemos las líneas de tal modo que todas las líneas tengan un espesor de 0,01, pero que las múltiplos de 10
sean más gruesas, tengan 0,02. Entonces, en principio, vamos a decir, partiendo de la primera línea, es decir, la de 30, ¿sí? Aplicándolo en sets o en conjuntos de solo una, o sea, aplicándole solamente a cada una, y sin saltear ninguna, le vamos a aplicar ese grosor de 0,01. Es decir, lo aplicamos a todas. Primero aplicamos lo general y después vamos a la particular. Lo aplicamos y todas las líneas toman ese espesor. Ahora volvemos a repetir la operación, pero en este caso le decimos que partiendo de la línea 1, es decir, la de 30, en sets de 1, es decir, aplicándolo de a una por vez, pero saltando 4 cada vez, es decir, que vamos a saltar la 32, la 34, la 36, la 38 y se va a aplicar recién en la 40. Es decir, saltando 4, le apliqué un espesor de 0,02. Si lo hacemos así, vemos que la de 30, que es la primera, es más gruesa, salta 1, 2, 3, 4 y se lo aplica a la 40, salta 1, 2, 3, 4 y se lo aplica a la 50. Al aplicarlo, vemos que en nuestro mapa se vuelven más gruesas las múltiplos de 10. El paso siguiente que nos pide el instructivo es decir que las líneas las utilicemos como línea común sólida de color negro. Bueno, esto ya lo hicimos. Ahora lo que nos falta es trabajar sobre el color del fondo. Vamos a ver que el background va a ser blanco, el foreground va a ser desde verde claro hasta marrón. Entonces, si nos vamos hasta aquí, nos vamos a la forma de llenado. Y en la forma de llenado dijimos que el background debía ser blanco. O sea que le aplicamos blanco. Pero que el foreground debía ir desde este extremo, desde este cuadradito, que era un verde claro, hasta este otro cuadradito, o sea, el otro extremo, que tendría que ser un marrón. Lo aplicamos y vemos cómo varía desde las zonas altas de color marrón hasta el valle profundo de color verde. Le damos OK y le damos OK, de tal modo que vemos que en nuestra selección de curvas todas han ido variando de acuerdo a su altura y a sus características. Las etiquetas ya estaban puestas cada 10, podríamos hacerlo aplicando el mismo criterio que aplicamos con el grosor de línea y ponerla cada 5 líneas, cada 3 líneas. En este caso es lógico que si la línea más gruesa es cada 10, tengan una etiqueta cada 10. Le damos el OK y hemos terminado esta primera parte, que era la confección del mapa de curvas de nivel o contour. Una vez que hemos terminado de hacer nuestro mapa de curvas de nivel, podemos continuar con el ejercicio 3, que consiste en hacer un mapa de superficie, en el cual nos tenemos que dirigir al 3D Surface, que es una pirámide, elegir el grid, que es el mismo grid que hemos utilizado anteriormente, y configurarlo. Vamos aquí, entonces vamos al 3D Surface, la pirámide, utilizamos el mismo archivo grid, podríamos utilizar otro, y generamos un mapa en 3D. En este caso vamos a correr el mapa de curvas de nivel a un costado para tener un mejor acceso a este nuevo que estamos generando. Y este lo conservamos realizado. Una vez que lo tenemos, vamos a ampliarlo un poquitito con la rueda del ratón para tener una visión un poquito mejor. Lo que nos dice aquí que en esta que nos apareció, ahora nos apareció, este es todo el sector del 3D y este es todo el sector del mapa que tenemos allí, que es de curva de nivel. Dentro de este 3D tenemos una parte que se llama Z-axis. Dentro del Z-axis nos está pidiendo que en el factor de escala volvamos a hacer lo mismo que hacíamos antes. Le pongamos 30 como axis mínimo y le pongamos 130, si no me equivoco, como máximo. Y vamos a ver en el instructivo si dice algo más. Poner mínimo 30, máximo 130. Posicionarse entre 3D Surface, datos XZ Grid, ventana arriba a la izquierda, opción de abajo, y
En general, base le ponemos que se vea la base. Entonces, una vez realizado esto, nos vamos aquí y en la base le hacemos clic para que se vea la base. De este modo ya hemos puesto un límite de altura mínima, que sería este 0, una máxima, que sería lo máximo que por encima del último valor que tenemos, y a su vez estamos mostrando la base. Después de esto vamos a ver Mesh, que podemos probar con 4, después con 2 y después lo desactivamos para que ustedes entiendan qué es el Mesh, y de paso se van entusiasmando con hacer alguna otra prueba más. Después de la Lighting le ponemos Smooth, y después la posición de la luz, que es justamente el ángulo de iluminación del sol para ver este paisaje, le damos 166 y 37, ¿sí? Vamos a Mesh, vamos a probar con X y 4, después con 2 y después lo vamos a dejar desactivado. Entonces vamos aquí, vamos a Mesh y le ponemos que la dibuje y que la dibuje. Le vamos a poner aquí 4 y 4 y vemos que se nos genera una malla en la superficie cada 4 metros. Si lo hiciéramos cada 2, ya sería una cosa bastante más continua. Este tipo de marcas son sumamente útiles, por ejemplo, para estimar mediciones o estimar distancias sobre el terreno. A su vez, este programa tiene la posibilidad de extraer sectores, extraer volúmenes y calcular volúmenes, pero esto no lo vamos a hacer en este curso, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer es dejarlo desactivado para que nos quede una superficie continua y sin malla, ¿sí? Como queda aquí y de acuerdo a lo que dice el instructivo. Después, la luz Smooth 166/37. Entonces le vamos a poner en la luz, en la iluminación, Smooth, que ya está Smooth, o sea que es una iluminación suave. ¿Y cuánto dijo? Perdón, me olvidé. 166/37. O sea que acá podemos poner 166 y aquí 37. Y como vemos, cambia levemente el aspecto porque cambió la posición de la luz y de cómo se estaba iluminando. Posteriormente a esto, seguimos con el instructivo y decimos que nos posicionamos en Map, luego a las propiedades de Map y seleccionamos la pestaña View. Entonces vamos a Map, después vamos a Map y seleccionamos View. Vamos a Map y seleccionamos View. En View decidimos que el campo de vista sea de 24 grados, la rotación 280 y el tilt 30. 24, 280 y 30. Entonces venimos aquí y ponemos de nuevo, dijimos que campo 24 grados, rotación 280, campo 24 grados, rotación 280, porque en esta versión se cambió el orden, y el tilt, si no me equivoco, era de 30 también, pero vamos a corroborarlo, y el tilt de 30. Bien, por lo cual se nos rotó la figura y nos quedó el valle en la dirección de nuestra vista para poder observarlo de una manera diferente. A todo lo demás lo dejamos por defecto y ya hemos terminado esta otra etapa de nuestro práctico. Continuando con el práctico según el instructivo, nos tocaría ahora realizar el ejercicio 4. Es hacer un mapa vectorial en el cual se representaría la intensidad y dirección de las pendientes mediante pequeños vectores cuya longitud implica la intensidad de la inclinación, la intensidad de la pendiente, y cuya dirección indica justamente la dirección de máxima pendiente. Para esto tendríamos que irnos a los gráficos que ya habíamos realizado. Podemos alejarnos un poquito y retirar el 3D View que ya lo hemos terminado.
nos dirigimos hacia Specialty y elegimos Grid Vector. Esto va a ser una experiencia en la cual ustedes van a poder curiosear un poco y jugar un poco con lo que ya saben. Ya en este caso generan, utilizando el grid, un mapa semejante al que ya tenían. Pueden alterarle, como ven, este era el 3D, abajo está el mapa de contornos y arriba de todo el mapa que aparece es el vectorial, y en este vectorial podemos elegir escalas, podemos sistema de coordenadas, símbolos, modificar los símbolos, modificar los datos, y en map podemos hacer una rotación que, si nosotros recordamos, si no me equivoco, anteriormente habíamos utilizado, por ejemplo, en la rotación 280 30 24, entonces en este también podemos aplicar el 280 30 24 y nos quedaría en la misma posición que los mapas anteriores. Una vez posicionado de esta manera en una perspectiva, podemos, si querer, investigar en otro tipo de experiencia, como hacer una vista 3D. Si vamos a la tecla inferior o a la pestaña inferior, vemos que podemos generar en 3D View una imagen 3D de esta superficie vectorial. Al ubicarse, podemos manejarla de acuerdo a los correderos del sector izquierdo, o podemos trabajarlo directamente manualmente con el mouse y ubicarlo y rotarlo como nosotros deseemos. Si lo ubicamos en una situación semejante a la anterior, podríamos ahora habilitar la existencia de un nivel que sería prácticamente como un nivel que marca una curva de nivel, pero en este caso podemos, digamos, estar representado por un nivel de agua. Si hacemos clic en Water, vemos que ese nivel de agua representa una curva de nivel dentro de nuestro block diagrama o de nuestra imagen vectorial. Podemos cambiarle la altura con este nivel que se corre, y podemos tomar un plano de inundación e imaginarnos qué pasaría si el agua subiera con respecto a este sistema vectorial. Por otro lado, podemos superponer cada uno de los mapas que realizamos. Es más, podemos superponer sobre las mismas superficies distintas variables, pero eso le queda abierto a vuestra propia experimentación. Justamente la idea de mostrar este tipo de cosas es para que a ustedes se les despierte curiosidad e intenten, con este mismo set de datos que les estoy brindando o con otro, tener una experiencia de investigación con respecto a posibilidades del programa. Yo creo que en la medida que se quieran interiorizar van a encontrar muchísimas más cosas que los van a entusiasmar, o al menos los van a tomar de referencia, y en el momento en que necesiten graficar realmente variables continuas en cualquiera de los trabajos posteriores, se van a acordar de la existencia de este programa o de otros similares, y van a por lo menos saber cuáles son las posibilidades que tienen. En este mapa solamente hacer una captura de pantalla y enviar algunos de los resultados que obtengan. Pasado a eso, la próxima experiencia en el ejercicio 5 es hacer un mapa, una malla de alambre, que es prácticamente exactamente lo mismo que hicieron con el 3D, pero sin una piel, sin una superficie continua, sino por el contrario con un mallado y con una transparencia de esa malla. Pero creo que no tiene sentido repetir un procedimiento que ahora, después de haber realizado el práctico, lo van a poder hacer solo. Esta parte se la dejo para ustedes, para que la terminen trabajando a su propio gusto. Después de toda esa experiencia, lo único que pretendo es que graben los resultados y los envíen en el, digamos, teniendo pueden ubicar en un tamaño menor y dentro de la página el gráfico de curvas de nivel, el 3D View y el vectorial,
ir a archivo, guardarlo como, y en formato Surfer le ponen trabajo práctico de modelos digitales. Lo guardan y posteriormente lo envían. Y el trabajo práctico estaría realizado. Si con esto he logrado despertar su interés por este tipo de herramientas, la cátedra se encontrará satisfecha. Será entonces hasta la próxima, o en un horario de consulta o mediante el foro pueden sacarse las dudas que les hayan quedado. Hasta luego.